Bienvenidos a Apoteosis, Escuela de Psicología, Filosofía, Mitología y Mística. Una vez más, muchachos, bienvenidos a la escuela. Hoy, de nuevo, con un gran tema maravilloso, importante y extraordinario que nos va a abrir un poco la mente. Siempre los temas nos abren la mente, por supuesto. Hoy quiero hablar de un tema que me parece súper interesante y que siempre lo desarrollamos dentro de la escuela, que es referente, y siempre menciono esto, ¿no? Siempre menciono el mito griego como una fuente de inspiración y como una referencia a todo lo mitológico y a todo lo simbólico que es diseñado de una manera excepcional. De hecho, el viaje del héroe, que es uno de los fundamentos de la escuela Apoteosis, porque apoteosis es lo que se logra después del camino heroico, que es la unión con los dioses, la unión con lo divino. O sea, tiene todo que ver, y apoteosis es una palabra griega, por supuesto. Apoteosis como palabra importante dentro del mito de Hércules, central en el mito del héroe, uno de los mitos que más referencia lo que es el camino del héroe. Por eso hoy quiero hablarles de la iniciación en la mitología griega. La iniciación como ese lugar en donde comienza el mito del héroe y también donde termina. Porque cuando transitas el camino del héroe te conviertes en un iniciado. Siempre eres un iniciado. Esa es la cuestión. Y la iniciación en la mitología griega, pues obviamente la podemos ver en muchos aspectos, en muchas formas. Y quiero hacer un punto aquí porque muchas veces no comprendemos de qué se trata. Y siempre les he hablado de lo simbólico, que es súper importante. Pero ¿cómo lo vemos? Claro, porque la mitología podemos pensar, como ya lo he dicho muchas veces, que es un cuento, ¿sí? Que es ficción, y que simplemente sirve para entretener, como muchos pueden verlo, porque es una historia, ¿no? Es un cuento, es un relato, ¿sí? Y nos muestran personajes, y nos muestran historias fantásticas de dioses con hombres, humanos, mujeres, seres mitológicos, seres monstruos, en fin. Pero todo esto tiene una connotación profunda y simbólica en otro nivel, en otro plano. Y en otro plano tiene una connotación iniciática, esotérica y mística, que es lo que nos interesa y que por supuesto es lo importante, porque al final eso es lo que nos invita a el camino y nos invita a desarrollarnos, nos invita a potenciarnos y nos invita a transitarlo de una manera maravillosa. Por ejemplo, en el mito de Hércules podemos ver muchas referencias que tienen que ver con la astrología, podemos ver muchas referencias que tienen que ver con los procesos mentales, en los diferentes personajes de la mitología como las Pléyades. Podemos observar esos niveles mentales, los niveles en que evoluciona la mente, en los diferentes dioses. Dentro de la mitología griega también las características arquetípicas de esos dioses y qué tiene que ver eso con nuestro psiquismo y cómo se desarrolla nuestro psiquismo a partir de eso. Por supuesto que entonces que todo el contenido iniciático dentro de la mitología es lo central, es lo importante. Pero aparte de esto, hay otras estructuras dentro de lo que es la iniciación dentro de la mitología griega, aspectos importantes que se desarrollaron en esa mitología, como lo son los cultos mistéricos. Por ejemplo, el Eleusis o el culto eleusino. ¿Qué significa esto? Iniciaciones secretas en honor a Deméter y Perséfone, ¿ok? Centradas en el rapto y ascenso, simbolizando el ciclo de la vida, muerte y resurrección, permitiendo una mejor vida tras la muerte. Recordemos que este mito nos habla de el rapto de Perséfone por parte de Hades hacia el inframundo y el dolor
de su madre por la pérdida de su hija, ¿ok? Que es Demeter. Entonces, este culto eleucino era en base a eso. Tenía que ver con el ciclo de la vida, pero ves que es todo simbólico y era practicado de esa manera. Por supuesto, con todo un ritual y todo una época específica del año, que era cuando Perséfone volvía, porque Perséfone pasaba 6 meses en oscuridad con Hades, porque él la convirtió en su mujer, y después pasaba 6 meses en el sol o en el día con su madre. Entonces, ese fue el acuerdo. Se hablaba del ciclo, incluso del ciclo que tiene que ver con la siembra y todo esto. Y es maravilloso, porque más allá de la historia, más allá del cuento, más allá de lo que podemos ver como mito, que significa verdad oculta, está eso, una verdad oculta que tiene todo que ver con nosotros, con nuestro desarrollo, con nuestro proceso. Porque nosotros también somos cíclicos, porque nosotros también tenemos un aspecto de oscuridad y un aspecto de luz. Y todo eso tiene que ver con nosotros, porque nos habla de renovación constante, como la luna, que tiene un ciclo de 28 días y se renueva constantemente, nace y se muere. Nosotros también funcionamos igual a nivel psicológico. Otro aspecto dentro de la iniciación en la mitología griega es la teurgia y la magia. La teurgia era magia superior para unirse a lo divino. Todo lo que tiene que ver con el camino del héroe y todas las capacidades que emergen en ese sentido. Por supuesto, la práctica teúrgica es mucho más profundo que esto, pero digamos que ese es el sentido mitológico y, por supuesto, iniciático que se le daba. Y también la Goetia incluye rituales prácticos, pociones y amuletos para influir en los dioses o el destino. Y esto tiene más que ver con una magia oscura. La teurgia tenía que ver con una magia más pura, ¿sí? La goética tenía que ver la goetia tenía que ver más con una magia oscura, donde se hacían ciertas prácticas, pociones y búsqueda de que manipular la realidad para que siempre estuviera a mi favor. Una práctica más oscura. Pero todo dentro de lo iniciático, porque recordemos que lo iniciático también tiene un aspecto oscuro, el aspecto de la sombra. Lo podemos ver en diferentes doctrinas, como por ejemplo el tarot. Está la carta de la muerte, la carta de la torre, la carta del diablo. Un aspecto oscuro que es simplemente algo que nos habla de renovación, de el caos que genera un orden superior. También tenían los rituales cetónicos, cultos nocturnos dedicados a deidades del inframundo. Hades, Hécate, Perséfone, enfocados en la tierra profunda, utilizando sacrificios ingresados en pozos y grietas. Un trabajo de ir o bajar hacia lo profundo, bajar hacia el inframundo. Si lo vemos, si lo plasmamos, si lo buscamos, lo vamos a ver en diferentes mitos. Incluso lo podemos ver en la historia de Jesús, que tuvo que descender a los infiernos para luego resucitar. Es decir, esa búsqueda de encontrarnos con la oscuridad de nosotros, que lo representa la sombra, lo representa todos esos miedos, toda esa parte oculta en nosotros, reprimida, que nos genera tal vez sufrimiento, que nos genera dolor, o que nos genera vergüenza, o que nos genera toda una gama de cosas incómodas. Es algo necesario para poder emerger fortalecidos, emerger fuertes y transformados en algo distinto, tal vez un poco más iluminados. Y de eso se trata este aspecto de la iniciación en la mitología griega. Oráculos y adivinación, bueno, eso forma parte del proceso. El oráculo de Delfos y otros lugares sagrados funcionaban como puentes de revelación divina, donde sacerdotes interpretaban mensajes ocultos de los dioses. Eso forma parte del camino iniciático. Siempre buscar cómo desde la intuición podemos entender lo que ocurre
en nuestro alrededor, porque al final estamos buscando un enfoque simbólico, no racional, sino la experiencia simbólica en la interacción con la realidad. Es decir, un entendimiento más profundo de la realidad, y eso es lo que ocurría dentro de la mitología griega, bien, como referencia para conectarnos con eso que ya ustedes saben que lo he nombrado aquí, la pronovia, la providencia. ¿Qué me dice la providencia? ¿Qué me revela la providencia de mí en la realidad? Que debo escuchar para encaminarme por esa ruta. Como el que fluye, como el que tiene paciencia, ¿recuerdan? El que busca el momento oportuno, pero para encontrar el momento oportuno tengo que escuchar lo que me dice la providencia. El oráculo, que es el traductor de los dioses. Eso también lo podemos ver en el tarot, en la astrología. Los mitos iniciáticos, como les dije, el de Hércules o el de Orfeo, que tenían que bajar al inframundo para poder venir renovados, restaurados, rectificados. Esa lucha con ese aspecto de sombra en nosotros que nos hace más fuerte, que nos hace vencer el miedo que nos limita. La magia en los mitos, figuras como Circe y Medea personificaban el conocimiento oculto de las hiedras y conjuros, representando el aspecto místico y peligroso de la magia. Otro aspecto también de lo iniciático tiene que ver, por supuesto, con lo mágico, pero no nos confundamos. Lo mágico siempre emergerá de lo que tiene que ver con nosotros en profundidad. Solo es posible la magia porque estamos nosotros presentes. Nada fuera de nosotros es mágico si no estamos nosotros, porque el poder es tuyo, el poder está en ti. Tú eres el que hace que la magia sea posible con tu movimiento, con tu pensamiento, con tu emoción, con tu acción, con tu intención, con todo eso que produces y desarrollas en ti. Como podemos ver entonces, el aspecto iniciático está dentro de la mitología griega y nos sirve como referencia para trascender nuestro propio camino. Nos sirve como guía para entender de qué se trata esto, del camino iniciático y del camino del héroe. Al final es lo mismo. No dejes de buscar, no dejes de profundizar. Y hoy te doy una nueva. No dejes de dudar, no dejes de cuestionarte. Recuerda que tu camino es tuyo y solo tú puedes caminarlo. Solo tú eres el responsable de hacerlo. No te me confundas, no te me equivoques y nunca te me extravíes. Nos vemos pronto.